Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Nuevo Chile. Aquí un día sábado. Recibí dos mails donde me preguntan qué es lo que pienso o las ideas políticas o qué pensamiento tengo sobre varios temas. En un mail me dicen por qué no hablo sobre varios temas o doy las ideas que tengo como nacionalista. Y me dijo por qué no hacía como un manifiesto. Entonces este capítulo se llamará Manifiesto Nacionalista. Propuestas de un chileno medio sobre temas de interés. Entonces estos son pensamientos que anoté para ver si quizás son de sentido común, y el nacionalismo va más al sentido común que la ideología cerrada de derecha e izquierda. Y quizás tenga varios puntos en que voy a concordar con el chileno medio que me escucha. Sí, vamos rápidamente. Manifiesto nacionalista. La democracia. Creo en la democracia. Creo que es la única forma o medio de gobierno que asegura la libertad de los individuos. Libertad de prensa. Y estoy en contra de cualquier partido que busque el totalitarismo. Y si es necesario, dejar fuera de la ley a cualquier partido que esté en contra de la democracia. Ya, ya se podrán dar cuenta cuál es el único partido chileno que busca eh, que atenta en contra de la democracia. Democracia es la única forma o medio de gobierno que asegura la libertad de los individuos, libertad de prensa y libertad política. Y estoy en contra de cualquier partido que busque el totalitarismo. El nacionalismo moderno no puede buscar nunca ser totalitario, porque si lo busca, quebramos la libertad de los individuos. La economía, vamos con la economía. Creo en un sistema donde el Estado sea un regulador real del mercado, pero no un interventor. Creo en leyes duras y de cárcel real en la colusión. Yo un apoyo real en las empresas que generen empleo. ¿Ya? O sea, al no creer en el liberalismo y no creer en un marxismo, creo que el Estado tiene que actuar como un ente regulador, no como un interventor. No creo que el Estado tenga que ser el que monopoliza las ganancias. Por eso tampoco creo en los impuestos altos. Así que vámonos sacando los miedos sobre el nacionalismo. Creo, en una- creo que es importantísimo que este tema ya lo vayamos tocando. Creo en la descentralización real del país. Que Santiago, que la región metropolitana deje de ser el centro y que toda la gente que todo el chileno crea que la única oportunidad que tiene es vivir en Santiago para poder surgir. Creo en una nación con que donde tú nazcas puedas, puedas surgir, crecer y aportar al país. No es el discurso populista que creo en las regiones, creo en el país, y creer en el país es creer que en donde tú nazcas puedes surgir.
Eso es pensar en el país, no el discurso populista por ejemplo, de Guillermo, que dice hay que centralizar el país, creemos en las regiones. No, mentira. Yo creo en todo el país. Creo realmente que nosotros tenemos que asegurar que la persona donde nazca debería poder eh, tener educación, tener donde trabajar. No debería por qué emigrar. A eso voy, de su lugar de nacimiento. Y al final, si las personas no emigran del lugar donde nacen, se arma una verdadera comunidad y una sociedad real. Y eso es lo que busca el nacionalismo, o en este caso, el nacionalismo que yo creo. ¿Cómo llevar esto a cabo? Creo en una fórmula del 80% de los impuestos a regiones. O sea, el 80% de los impuestos que recauda una región no vayan al gobierno central. En la realidad es que todos los impuestos van al gobierno central. Y en lo que yo creo en una democracia real, las regiones van a tener mucho más poder de administración. Por eso ahí, con esa fórmula, se le quita más poder al Estado, como un ente regulador de todo el país. Por eso es que las regiones más australes reclaman, porque no tienen, generan muchas regiones generan recursos, pero no ven esos recursos en sus ciudades, en sus caminos, en sus calles. Entonces, 80% de impuestos a regiones, o sea, el 80% de los impuestos quedan en la región donde se generan y un 20% vayan al gobierno central. O sea que un 20% de los impuestos que se recauden en una región vayan solamente el 20% en gobierno central. Creo que la única forma de que Chile salga adelante y que sea un país desarrollado alguna vez es con una industrialización del país. Hay que lograr la industrialización, pero ojo, no una industria pegada en los años 50, años 60, años 70, 80, 90. Hay que crear una industria y generar, invertir, el Estado tiene que invertir en que la industrialización sea llevada a las nuevas tecnologías, llevada a la automatización, pensar en que dentro de 10 años más, incluso dentro de 5 a 10 años más, los trabajos van a ir eliminándose. Y eso es urgente que haya una política país para poder generar empleos como un país desarrollado. Necesitamos carreras afines a una industria, como existen en las potencias. En los países que son desarrollados existen carreras técnicas afines a la industria. Y industrializar el país no significa que nos vamos a llenar de fábricas, sino significa que apuntemos a generar dentro de nuestro país cosas que en este momento estamos trayendo de afuera, generarle un valor agregado real a la industria de nuestro país, sin dejar de lado a los agricultores y toda esa industria, pero hay que darle un valor agregado para que se genere una mayor riqueza. No un estado que no, un país que no genera riqueza nunca va a salir adelante. Hay que crear riqueza para poder eh, para poder avanzar como país. Creo que es importante revisar y recuperar empresas de uso de primera necesidad. Pues yo creo que hay que ver aquí si realmente, por ejemplo, las empresas que manejan el agua lo están haciendo bien. Yo creo que la única forma de hacer esto es nacionalizando el agua.
Creo que no puede ser de que las mineras, que no son ni siquiera, eh, no son ni siquiera chilenas, o sea, estén extrayendo todo el agua sin ninguna regulación. Entonces creo que este es un tema muy importante porque ya vemos cómo va escaseando el agua, va escaseando el agua, va escaseando el agua. O sea, para los que son más viejos deben recordar que hace 20 años llovía bastante en el invierno, ahora ¿cuánto? ¿3 días? ¿4 días? Imagínense el problema que va a ser en 10 años el tema de la sequía. Por eso hay que pensar, no hay que pensar con la cabeza en el mercado, hay que pensar en el bien del país. Y lo mejor para el país es recuperar el agua, para usar el agua como el Estado necesita usarla. Entonces hay que usar la cabeza y el sentido común. Por eso es que recuperar el agua debe ser primordial. Y también que también que las cuotas de pesca eh, sean justas y que no exista ningún tipo de pesca que destruya el ecosistema. Pesca de arrastre debería ser eliminada, tiene que ser eliminada. Y la salmonera, revisar bien el daño ambiental que están provocando en varios lugares del país. Ojo, ojo que cuando se destruye un ecosistema cuesta mínimo 100 años en recuperarlo. Por eso es que el crecimiento tiene que ser con conciencia ambiental. Eh, la economía, o sea, la economía y el Estado y el país en general debe estar interesado en eliminar la cesantía, ya que creo que es la única herramienta real y con evidencia empírica de acabar con la pobreza. O sea, si las personas no tienen trabajo, yo estoy hablando de todo tipo de personas, pobre, clase media, incluso el rico si no tiene ninguna, no genera ningún capital, va perdiendo y se va haciendo un poquito más pobre. Pero sobre todo si los más pobres no trabajan o no tienen un empleo que les genere, eh, nunca van a salir de ese círculo que es la pobreza. Por eso es que más allá del 3% que el 4% de crecimiento, el país debe ser su primera prioridad generar empleo, crear, crear todo tipo de políticas para fomentar el empleo. Mientras una persona tenga un empleo, va a estar un poco mejor que no tenerlo, por lo menos, aunque no sea el mejor trabajo, por lo menos va a poder salir adelante. Es un drama estar sin trabajo, es un drama. Y eso debería ser la primera prioridad de los políticos, de estos políticos corruptos, que se preocupan más de aprobar leyes contra los padres y leyes de ideología de género que estas cosas que son relevantes para todos los chilenos, que es la generación de empleo. Debería ser la primera prioridad de un país. Vamos con el tema de la frontera. Voy a ser bien claro con el tema. Creo una ley de inmigración. O sea, vamos con el tema de la inmigración. Creo en una ley de inmigración de puerta abierta, pero con regulación limitada por cuotas, según densidad de población. O sea, me refiero, cualquier persona puede venir de turista al país. Por eso es que es de puerta abierta, absolutamente de puerta abierta. El turismo crea una gran cantidad de empleo y es un gran generador de recursos. Pero las personas que quieran venir a vivir al país debe ser revisada la densidad poblacional eh, de nuestro país, si estamos en condiciones o no estamos en condiciones según el año, y se generarán los cupos.
pero no este crimen que cometió el gobierno de Michelle Bachelet. Es un crimen contra los chilenos, dejar entrar 1.200.000 personas en 5 años. Eso es una ofensa, pasar a llevar a los más pobres de este país. Que nosotros, por más que queramos, o que muchos políticos quieran decir que Chile estaba muy bien, Chile es un país en vías de desarrollo, con un montón de carencias. Si fuéramos un país desarrollado, con una industria potente, los inmigrantes serían una necesidad, pero no lo es. No lo es, y que no les mientan. Estos políticos falsos y mentirosos que lo único que quieren es salir eh, reelegidos o creen que van a salir reelegidos con estas políticas. Vamos con el siguiente tema. En el sistema electoral. A ver, el sistema electoral. Creo que el sistema electoral debe ser, primero en las cámaras deben ser unicameral. Debe eliminarse la Cámara del Senado y deben llamarse, no sé si diputados, representantes, da lo mismo el nombre, pero debe ser por la cantidad de habitantes por región. ¿Me explico? O sea, una región que tiene, no sé, 300.000 habitantes no puede tener eh, los mismos elegidos que, por ejemplo, una región que tenga 2 millones de habitantes. Eso tiene que ser una representatividad real. Eh, que no haya ningún candidato que sea elegido arrastrando a otros. Ah, que sea una elección limpia, el que saque más votos y así en orden son los que van a la Cámara. No que este sacó el 40% y arrastra a uno de un 1%. Eso es lo que quiere la ciudadanía, no quiere ver candidatos de un 1% y después los vemos en televisión hablando todas las cabezas de pescado que se les ocurre hablar, porque no representan a nadie. Eso. Creo que es urgente bajar un 50% los sueldos del Congreso. Demasiado dinero se gasta ahí en aplicar leyes estúpidas y la mayoría que han perjudicado a los chilenos. Entonces, bajar 50% los sueldos del Congreso y todos los altos cargos en el gobierno. Todos los altos cargos. Y en un 40%, ¿ya? En el gobierno. Y ningún funcionario del Estado puede ganar más que el presidente de la República. Ninguno. Ningún funcionario del Estado puede ganar más que el presidente de la República. O sea, el presidente de la Secretaría del Senado no puede ganar 16 millones de pesos. Chao. Se reduce a la mitad su sueldo. En política internacional, creo que hay que revisar todo tipo de tratados y si no concuerdan con los intereses del país, desuscribirse o salir del tratado. Así de simple. Si no estamos de acuerdo con lo que firmamos o firmó Bachelet, o firmó Lago, o firmó cualquier presidente, nos salimos nomás. ¿Cuál es el problema? Para eso es nuestra soberanía. Eh, Seguiría, estoy de acuerdo con seguir siendo miembro de la ONU, pero revisar todos los tratados y acuerdos que pasan a llevar la legislación chilena. O sea, si firmamos un tratado con la ONU o un acuerdo y no tiene nada que ver con las políticas nacionales, con los intereses de nosotros, nos salimos, listo, del acuerdo, no de la ONU. En lo valórico, ojo con esto en lo valórico, voy a tratar de ser lo más explicativo posible, ya que me quedan bastantes puntos todavía. En lo valórico, creo que la familia es la institución más importante en una sociedad. Sin ella no puede existir ni la sociedad ni una nación. Ojo, la familia es la institución más importante en una sociedad.
no el Estado. Los hijos no son del Estado. Repito, la familia es la institución más importante en una sociedad. Sin ella no puede existir ni la sociedad ni una nación. Los hijos no son del Estado. Ojo. Por lo tanto, soy contrario al aborto y apoyo que el Estado defienda la vida del que está por nacer, tal cual como sale en la actual Constitución. El Estado defiende la vida del que está por nacer. Creo que queda bastante clarito. No creo en la ideología de género, porque la ideología no puede cambiar la naturaleza humana. Nacemos hombre y mujer. No creo en la ideología de género, ni en la identidad de género, porque la ideología no puede cambiar la naturaleza humana. Nacemos hombre y mujer. Creo en la libertad para que las personas puedan o quieran hacerse llamar como quieran. Es su libertad, operarse, etcétera, pero no podemos obligar a una mayoría a percibir lo que un miembro de una minoría cree sentirse. Por lo cual, si una persona quiere operarse, hacer lo que estime con su cuerpo, lo puede hacer, pero no puede obligar al Estado y a todos los miembros de la sociedad a que lo llamemos, a que creamos que es así, porque no lo es. Pero sí estoy de acuerdo que se puedan cambiar el nombre. No tengo problema en eso. En un mayor de 18 años. Eh, no estoy no estoy a favor del matrimonio homosexual, porque uno no puede procrear y no es parte de la naturaleza humana. ¿Ves? La misma explicación de antes. No es parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana y la naturaleza en general nos da un macho y una hembra. Entonces no hay más discusión. Pero estoy totalmente en contra de cualquier tipo de homofobia. Ojo, una postura no significa ser homofóbico, entonces sáquense de la cabeza esas ideas retrógradas que piensan que el que no estar de acuerdo con una postura es ser homofóbico. Aquí es muy importante, los hijos no son del Estado, son los padres quienes deben tener la responsabilidad y el deber de criarlos y cuidarlos. El Estado debe ayudar en esta tarea a quienes más les cueste o a quienes soliciten su ayuda. Creo que queda claro. Si estamos poniendo a la familia como la institución más importante de una sociedad, que así creo que es, no puede ser el Estado más importante que la familia. El Estado solamente, el Estado, cuando esa familia, esa institución se quiebra, debe acudir en la protección del niño. ¿Por qué? Porque en la Constitución eh, porque en la Constitución dice que el Estado debe cuidar al que está por nacer. Clarito. Vamos con algunas. Estas son ideas generales. Yo no necesitaría una exposición mucho más larga para poder desarmar todos estos temas. Pero es un manifiesto. Los manifiestos son de los puntos más importantes sobre lo que creo en cada materia. Educación. Creo en la educación moderna y pensar en la libertad de los padres. Se debe desmunicipalizar y crear un ente dependiente del Ministerio de Educación que administre la misma. O sea, creo que es demasiada carga para la alcaldía que el alcalde encima se haga cargo de los colegios. Creo que no es la labor de un alcalde. Por eso hay que crear
o el mismo Ministerio de Educación debe crear un ente para administrar los colegios municipales. Eso es lo que tiene que haber, un ente que los maneje, donde se, se centralice la educación y que no cada alcalde quiera según su ideología política, manejar la educación. Pero también tienen que haber libertad. El colegio debe tener real libertad. Solamente el ente regulador del ministerio debe ser un regulador, eso, un regulador. Pero no debería meterse tanto en las políticas de que el Estado los padres y en la comunidad del colegio deberían llegar a un acuerdo o el colegio tener unas pautas libres de poder dar una educación y los padres elegirán dónde ponen a sus hijos. Pero creo que el gran problema de la educación es parte porque está municipalizada y tiene que ver con qué piensa ese alcalde en la educación de ese colegio y creo que estamos totalmente equivocados así. Y los profesores deben tener un rol prioritario en esta reforma. O sea, esto es una reforma que se debe llevar con los profesores y con la comunidad, con profesionales y todo. No es llegar y que yo, no sé, pues llega un presidente y diga vamos a hacer una reforma y se cambia todo. No, tiene que ser algo serio. Aquí este es el tema que voy a mencionarles. Yo creo que es el más difícil de explicar para mí porque van a haber varios que no lo van a entender quizás. Pero sí tengo una idea de solución para las pensiones, que los defensores de la AFP a lo mejor me van a mandar al carajo, pero da lo mismo porque es una idea. Miren, creo que el sistema de AFP no resuelve el problema de pensiones, ya que lo reduce al mercantilismo. La salida es un sistema similar en su base. O sea, ¿cómo funciona la AFP? Con aporte del empleador y un aporte del Estado. Se debe usar dinero de AFP para mover motor de economía chilena. Supuestamente cómo se hace, pero no para invertir en la banca extranjera, porque eso es lo que está haciendo la AFP, ¿me entiendan? Se debe generar, el dinero debe ser usado para mover la economía chilena, o sea, el mismo dinero que nosotros que el empleador está aportando para el trabajador debe ser usado para mover la economía chilena, pero nuestra economía. No que la FP Habitat vaya e invierta, no sé, en Estados Unidos, en China, ¿qué me importa? Estamos perdiendo una gran cantidad de recursos y debería el mismo Estado usar, pero esto es una explicación bastante simple que me van a decir, que el dinero es para los políticos. Eso también es una falacia, porque si nosotros hacemos una ley realmente seria, vamos a hacer que todo esto, todo, yo creo en un Estado moderno, no que el político de turno maneje las empresas, sino que profesionales, personas que no sea el partido tanto que maneje la empresa. Eso es un Estado moderno, no no por ejemplo que Pancho Vidal maneje este sistema. No sé si me van entendiendo, esto va eh, con una regulación seria lo que estoy proponiendo. Para invertir las ganancias deben ir a jubilados en ejercicio. Las ganancias las ganancias de esta inversión. El aporte debe ser mínimo de un 21%. Nosotros tenemos que llegar mínimo a un 21%. Hay que dejar de mentirle a la gente con el 10% que está aportando el trabajador en este momento. Ese es el resultado. Sueldos jubilaciones de hambre, jubilaciones de miseria. Entonces hay que llegar a un 21%. Y esto está, ¿por qué lo estoy proponiendo así? Porque son estudios que yo he visto del tema y este es el número que se debe manejar para poder proyectar una jubilación decente.
porque las jubilaciones que están teniendo las personas en este momento son de hambre. Y hay que hablar las cosas tal cual como son. En líneas generales, para poder hacer esto de las pensiones, el Estado debe crear riquezas y dejar de ser un chupador de impuestos. Se debe crear empresas para industrializar el país, donde se acepte capital de todo el mundo y asegurar ganancias para pensiones. Debe ser un tema país. Solo creando riquezas podemos hablar de crecimiento, pero no podemos dejarle todo al mercado. O sea, tal cual como está en este momento el sistema de pensiones y varias cosas en este país, le estamos dejando al mercado que funcione. Pero también entendemos que hay crisis económica, que hay políticos corruptos, eh, que hay porcentajes y que van cambiando los años. Nosotros lo que tenemos que hacer es que el Estado deje de ser un chupador y recaudador de impuestos. Tiene que generar riqueza. La única forma, la única forma de, de, de generar riqueza, o sea, la única forma de salir y de arreglar los problemas del país es generando riqueza. Sin generar riqueza no hay ningún crecimiento. Y eso es lo que no entienden los marxistas. Pero dejarle todo al mercado, que el mercado funcione y ya, y vamos también, y esa cuestión de la política del chorreo tampoco funciona. Lo único que hace es que se aumente esta llamada desigualdad, que en cierta parte tiene razón, la desigualdad existe, pero para eso existe el Estado. Si el Estado no tiene que ser el Estado debe preocuparse de estas cosas, no de meterse en la vida de las familias. En estas cosas sí el Estado se tiene que meter, tiene que ser importante. Entonces, el Estado debe dejar de ser un chupador de impuestos y debe crear riquezas. Entonces, para evitar la corrupción, que el miedo que tiene como la derecha política, que se van a crear corrupción, bueno, eso es lo que nos dicen para no hacer este tipo de, a lo mejor, de idea, es porque, o sea, nos dicen el tema de la corrupción, que hay corrupción, que aquí, que allá, y al final, después cuando uno se va dando cuenta, derecha e izquierda son igual de corruptos. Para evitar eso, una ley anticorrupción dura para todo tipo de corrupción de parte de funcionarios del Estado, Fuerzas Armadas y policías. El desfalco fiscal es un delito gravísimo y debe ser eliminado. Con cárcel efectiva y recuperación de patrimonio. El que le roba al Estado paga con cárcel, y si no tiene dinero, se le quita su patrimonio y se acabó. Esa es una ley real de corrupción, anticorrupción, para que se dejen de robar todos estos políticos ladrones, y que lo único que vende el Estado es una oportunidad de poder ganar y hacerse rico, y después se van perpetuando de generación en generación, eh, eh, en los puestos. Eso, amigos, en líneas generales. Yo hay muchísimos más temas que les podría explicar, y quizás si hay algún tema que alguien quiera preguntarme, estoy dispuesto a responder. Y yo sé que no todas las ideas son del parecer de todos los oyentes, pero son ideas que me he ido forjando durante años. Creo que es la única salida, es hay que romper el eje izquierda-derecha y pensar en el país de una vez, y con políticas reales. Y lo más importante, que todo lo que yo estoy proponiendo tiene que ser con una ley de anticorrupción, pero brutal, brutal. O sea, el que estira las manos se da preso, se le quita patrimonio para que se devuelva todo lo que se robó. Y si no se puede recuperar, bueno, se queda en la calle y listo. El que roba al Estado, más que robarle al Estado, le está robando el bolsillo de todos nosotros, de todos nosotros. Y por eso tiene que haber un ente eh, de auditoría. Tiene que ser auditado el gobierno,
todo funcionario del Estado. El Congreso no puede ser, no puede dictar sus propias, o sea, me refiero a que tiene que ser auditado, no puede tener su propia auditoría. Eso es el medio arreglín que tienen los políticos. Tengo muchas más ideas que proponer, pero creo que eso en resumen de los temas más importantes y de las cosas que están dando vueltas. Espero que tenga alguna llegada sobre ustedes y cualquier cosa que quieran comentar sobre de este manifiesto nacionalista, como le puse yo, como me propuso aquí este amigo José Miguel. eh, Estoy dispuesto a responder. Así que cualquier mail a podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com. Lo pueden escuchar en Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en eBooks y en el canal de YouTube. ¿Ya? Así que nos estamos escuchando. ¡Viva Chile! The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.